Bueno, de nuevo me dicen si pueden ver. Ahí ven bien la pizarra. Sí. Ya, súper. Entonces, ya. Vamos a hacer el problema 1, que es más o menos cortito. El problema 3, que es largo. Y el problema 2, que es mucho más cortito. Ya, el problema 1. Problema 1 tiene que ver con vectores, con la derivada, ¿cierto? Covariante de algún vector. ¿Ya? Entonces, si pueden leer ahí, dice la derivada covariante de la componente contravariante, ahí, ¿cierto? Las contravariantes con el índice arriba, del vector v con respecto a la coordenada QI, una coordenada generalizada, se denota así. Que no puedo rayar. Ahí. Su definición viene dada por esa igualdad, o sea que la derivada parcial del vector con respecto a la coordenada y, yo la puedo escribir como una suma, ¿cierto? En la base, digamos, los EJ, los vectores que van con las coordenadas generalizadas, de cada una de las derivadas covariantes, ¿ya? De las componentes J con respecto a la variable y. Eso me dice en el fondo. Entonces hay que agarrarse de esa definición, por la derivada parcial de un vector v con respecto a la coordenada y, ¿cierto? Se puede escribir en la base de estas nuevas coordenadas y las componentes de esa, de esa derivada parcial en esta nueva coordenada, ¿cierto? Es lo que llamamos derivada covariante de una componente contravariante en este caso. Y que por supuesto para un campo escalar la derivada covariante equivale simplemente a la derivada parcial. O sea, básicamente por definición, si el campo es escalar ya no hay nada que hacer, o sea, llegar y calcular gradiente. Entonces la parte A, demostrar que, voy a ponerle rayita a esto porque soy muy chueco. Parte A, demostrar que esa cuestión de ahí. Que la derivada covariante entonces es igual a la derivada parcial de la componente contravariante con respecto a la coordenada y más el símbolo de Christoffel, ¿cierto? Por una suma sobre las componentes contravariantes. Eso me dice. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes o cómo partirían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Nada? Absolutamente nadie. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ya, a ver ahí multiplicar por alguna i a la definición o algo así, ya puede ser. Es una buena idea. Pero sí, también se puede abordar así, la verdad. Pero yo lo hice de otra forma. Em, bueno, hay que ocupar la definición, pues como dices tú, igual en algún momento sí o sí tengo que ocupar la definición. Entonces, ¿qué mejor que llegar y calcular, ¿cierto? La derivada parcial del vector con respecto a i y tratar de relacionar eso con las componentes de esta base, de esta nueva base. Entonces sabemos que la derivada parcial del vector v, ¿cierto? Con respecto a i, ¿cierto? Lo mismo que la derivada parcial de qué cosa? Del vector v, que no es más que la componente, bueno, las componentes multiplicadas por los vectores de la base, ¿cierto? O sea, esto.
No sé por qué se está escribiendo. Estoy escribiendo mal hoy día. Por el E. Por el EJ, ¿cierto? ¿Se entiende, cierto? El vector B lo expresé, lo expandí, digamos, en la base J. Entonces aquí tengo un producto, la derivada de un producto es la derivada de la primera, ¿cierto? Por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. Y si se dan cuenta, ya como que me estoy acercando porque hice aparecer este término de acá. Este término de acá, ¿cierto? Este término de acá que no es más que, bueno, el que aparece aquí en la definición. Pues me falta entonces identificar este otro como un símbolo de Christoffel por una componente k décima. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Se acuerdan cómo poder escuchar? Bueno, lo voy a escribir en rojo. ¿Se acuerdan cómo expresar esto? Era la derivada cruzada, como de el vector B. Claro, pero, o sea, este es la derivada de del vector de la base j décimo con respecto a la coordenada i. Si te das cuenta, ¿cierto? La derivada del vector js, o sea, perdón, el vector j décimo, ¿cierto? Es la derivada del vector posición con respecto a la coordenada j, ¿cierto? Entonces me queda esto. Pero esto, por definición, ¿cierto? Es el símbolo de Christoffel y j, k, por el vector ek, ¿cierto? Sumado sobre k. Esa es una forma, de hecho, de ahí inventamos el símbolo de Christoffel para encontrar esta derivada en términos de una base de los vectores de la nueva base. ¿Sí? Este es un i. ¿Me siguen, cierto? Siento que están como muy callados y calladas hoy día. No, sí se entiende. Ah, ya. Entonces, bueno, reemplazando eso, queda de BJ, de QI, EJ vector más BJ, símbolo de Christoffel, K y J por EK. Ya, estamos casi listos porque nos falta. Voy a borrar aquí que salió medio mal ese. Y porque nos falta, ¿cierto? Tenemos que meter todo esto dentro de un mismo EJ para poder, digamos, cumplir lo de la definición, identificar lo que acompaña al EJ como la derivada covariante que me define. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, como K y J son índices mudos, ¿cierto? O sea, se están sumando, yo les puedo cambiar la letra, les puedo cambiar la letra a la que yo quiera, no me va a afectar en nada porque son índices que se están repitiendo, uno contravariante y uno covariante, por lo tanto lo estoy sumando. Entonces puedo renombrarlos, digamos, voy a nombrar a J como K y voy a nombrar a K como J. O sea, es como intercambiarle el rótulo. ¿Ya? Entonces va a ser I, K por J. O sea, todo lo que tenía acá le puse J y todo lo que tenía J le puse acá. Y eso queda justamente de la forma que yo quiero, porque queda un EJ que si factorizo ahí me queda esto de acá más el símbolo de Christoffel J y K, J y K, BJ y todo esto por un EK. Bueno, y según mi definición, esto tiene que ser igual a la derivada covariante, ¿cierto? Perdón, aquí no sé por qué escribí EJ si era EK. Va, perdón. No sé por qué escribí EK si era EJ. Bueno, y si considero esta igualdad y paso restando,
¿cierto? Quedaría entonces que dBJ a dQi más el símbolo de Christoffel, J, J arriba y K abajo, por dJ, EJ, perdón, no era lo que quería hacer. Ya, menos la derivada covariante de IBJ NJ es igual a 0, ¿cierto? Y entonces, como los EJ son linealmente independientes, lo demostraron en clase, ¿cierto? Entonces lo que acompaña, ¿cierto? A los EJ tiene que ser 0. O sea, ahí llegamos a que la derivada covariante es igual a eso que encontramos ahí. ¿Ya? O sea, eso implica, ¿cierto? ¿Qué cosa? La derivada covariante es igual a lo que nos pedían demostrar. Mati, me perdí desde que hiciste el cambio de índice de J a K, creo que era. ¿Aquí? Sí, En este ahí no paso, cacho. solo ese paso no cachaste cómo era. Y el siguiente también me perdí de ahí. Ah, ya. Ya, mira, esto yo pude cambiarle los índices porque el K, si te das cuenta, aparece repetido una vez arriba y otra vez abajo. Entonces eso quiere decir que yo estoy sumando sobre K, ¿cierto? Sí, Entonces es un índice mudo, o sea, da igual el nombre que yo le coloque o la letra que yo le coloque, vale lo mismo. ¿Ya? Porque es como poner sumatoria de K desde 1 igual 3 de esa cuestión. ya. Entonces, y yo puedo llamar a la sumatoria como el K va variando, ¿cierto? Entonces le puedo llamar J, lo que yo quiera. Entonces, para dejarlo como en términos de EJ, en vez de EK, cambié K por J y lo que se llamaba J le puse K. Y tuviste que cambiar la J acá porque si no dejaría de ser mudo, ¿cierto? Si no, dejaría de ser ¿qué? Mudo, porque si no, no se estaría O sea, sigue como... siendo mudo, pero lo escribí así para que en el fondo este EK sea un EJ, porque después yo voy a querer factorizar por ese J, pues, porque la definición me dice que es la derivada con respecto a la coordenada en términos de los EJ. Entonces, para dejarlo, en todo caso, da igual si es J o EK, total. También aquí J viene siendo un índice mudo, si te das cuenta, porque está repetido. Pero lo cambié por conveniencia para factorizar por el EJ, por estos EJ. ¿Ya? Que al final el J es un índice mudo, al igual que el K. Da un poco lo mismo. De hecho, eh, aquí tengo mal escrito porque este J debería ser un K. Porque lo cambié por K, ¿cierto? Eso. Y después de eso, lo que hice fue, bueno, esta es la derivada parcial de B con respecto a la coordenada I, pero por definición el del enunciado es igual a esto. Entonces tomé esa igualdad entre estas dos y pasé restando un lado, factoricé por el EJ y llego a esto. Y como los EJ son linealmente independientes, se puede concluir que esto es igual a 0. Entonces ahí sí, llegamos a lo que se pedía. pero podéis volver atrás eso. Que ya cuando hiciste el cambio de J, o sea, perdón, de K a J Ujú. en el símbolo de Christoffel, ¿Sí? tuviste que también cambiar el J por el K en la componente contravariante del vector B. Sí, también, po. Eso lo tuviste que hacer Sí, porque sí. si no lo hubieses cambiado hubiese estado mal. Sí, si no se ¿Cierto? cambia, si uno lo cambia, un índice mudo tiene que cambiarlo en todas las partes donde aparece. Ah, ya. Siempre, ¿ya? Sí, eso era Sí, porque si no lo mi cambiamos confusión. estaríamos diciendo otra cosa Ujú. totalmente distinta. Sí, eso es lo que había intentado decirte, preguntarte antes, pero creo que no expresé. No, pero está bien. ¿Te quedó claro, sí? Hay que cambiarlo en todos lados. Sí. Ya, entonces, y eso era la... Pucha, agregué una página que no quería. Ya. Y bueno, esa era la parte A. Y para la parte B tenemos... se impone que la derivada
covariante cumpla con la regla del producto como cualquier derivada parcial. O sea, que haga eso. Muestre que la derivada covariante de las componentes contravariantes viene dada por esto de acá. Ya sea, acá habíamos calculado la derivada covariante de las componentes contravariantes, ¿cierto? Que viene dado por lo que demostramos en A, pero ahora queremos demostrar que esto, que la derivada covariante de las componentes covariantes, eso parecido pero al anterior, pero con un menos ahí. Bueno, y eso ocupando, por supuesto, que queremos que esta derivada cumpla la regla del producto. Entonces, ¿cómo se le ocurre llegar a eso? ¿No? Siento que es como muy parecido a lo que hicimos anteriormente, ¿o no? Sí, es muy parecido en el sentido de que, claro, en principio yo podría volver a repetir todo, ¿cierto? Como con componentes covariantes del vector, ¿cierto? Y escribir, pero tendría un pequeño problema ahí porque hay cosas que, por ejemplo, yo no sabría cuánto vale, cómo expresar, digamos, la derivada parcial de el vector. A ver. Yo no sabría cómo se relacionan en el fondo los símbolos de Christoffel si es que en el vector de la base tengo los índices arriba. Ya, o sea, claro, sería como llegar y multiplicar por una métrica. Creo que se podría abordar así, pero hay una manera un poquito más cortita. Aprovechando, imponiendo, por supuesto, que esto del producto tiene que ser lo que cumpla la regla del producto. Ah, miren, les voy a... Miren, piensen en esto. Perdón, con un J, porque estamos repitiendo el I 3 veces, eso no puede ser, ¿cierto? Uno siempre tiene que estar 2 veces máximo una variable, o una. Ya, esto, ¿cierto? Queremos que esto cumpla la regla del producto. Eso quiere decir que tiene que pasar esto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, esto yo ya lo sé de A, ¿cierto? No es más que la derivada covariante de una componente contravariante. Esto lo sé de A. Y esto es lo que quiero saber, ¿cierto? Entonces aquí potencialmente tengo una ecuación que me permitiría despejar lo que quiero saber en función de lo que ya sé, pero para poder tener una ecuación necesito saber qué es esto. ¿Sí o no? Porque fácil, paso restando después y hago lo que tengo que hacer y encuentro lo que quiero. Pero entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es esto que está acá a la izquierda, que es la derivada covariante de una cosa? ¿Pero qué es esa cosa? Esto de acá, ¿qué es? Podríamos expresar uno de los vectores como la métrica, como con la métrica, y así que queden los dos vectores como con un índice arriba o con un índice abajo, o nada que ver. Sí, está súper bien también una forma de verlo. Si es que, por ejemplo, yo coloco G, si es que le bajo el índice, ¿cierto? Sería B, K, BJ, ¿cierto? JK, perdón, con los índices arriba en la métrica, ¿cierto? O mejor los dejo los dos índices arriba, mejor. Siempre cuando uno no sabe cuánto vale algo, ¿cierto? Uno se tira a decir que es cero. Ahí como dice Francisco. No, pero esta cuestión no está lejos de ser cero. A menos de que el vector sea cero, obviamente.
Ya, esto mejor lo voy a dejar como BJ, BK, K cierto, J, ¿sí? Ya, pero lo más profundo que quiero que cachen es que esto en el fondo es un escalar, po. Es la magnitud del vector al cuadrado, ¿cierto? Eso en el fondo es el v cuadrado. ¿Sí? Ese es el v cuadrado. Entonces, si es un escalar, bueno, la derivada covariante de un escalar es simplemente la derivada parcial. Entonces, esto es dBJ a dQi por BJ más BJ contravariante con la derivada de la componente covariante con respecto a QI. Y entonces ahí me armé la ecuación, po. Y como yo sé que esto de A era, ¿qué cosa? De J a de QI más el símbolo de Christoffel, ¿cierto? J, I, K, BK. BJ más BJ, esto de acá. ¿Sí? Entonces aquí despejo lo que quiero, que es la derivada covariante de una componente contravariante. Si se dan cuenta, por ejemplo, estos términos se me eliminan. Este de acá con este de acá al multiplicarlo por el BJ, ¿cierto? Son idénticos y queda algo así como... queda algo así como... BJ factor de la componente contravariante QI, perdón, covariante QI, ¿cierto? Menos el gamma J y K, BK. Pasé esto al otro lado. No, perdón. Ya, a ver, voy a hacer de nuevo el juego de lo que hicimos antes de cambiar los índices, porque, miren, si se dan cuenta, aquí tengo un BJ, aquí también tengo un BJ componente contravariante, pero acá tengo un BJ componente covariante, ¿cierto? Pero yo me gustaría factorizar todo en función de una componente contravariante para que así después pueda despejar lo que quiero. Para que me entienda la idea, miren lo que pasa si es que, por ejemplo, ya voy a escribir la ecuación como queda. Queda esto, J y K, voy a escribir BJ, BK, más BJ, Nabla y BJ. ¿Cómo aquí podría yo despejar en principio esto, lo que yo quiero despejar? Esa es la pregunta. Entonces lo que yo tendría a hacer, claro, si se dan cuenta, esto de acá tiene como factor BJ componente contravariante y este también. Entonces para poder factorizar todo en un BJ y decir de que eso por algo es igual a 0, y como BJ va a ser arbitrario, ese algo va a ser 0 y ahí puedo encontrar la igualdad que quiero, tengo que dejar ojalá esto con un BJ en componente contravariante. Entonces, para hacer eso voy a hacer el mismo juego, como K y J son índices mudos, voy a intercambiarle, entonces queda BJ de BJ, ¿cierto? Sí. De QI igual, símbolo de Christoffel, y si intercambiamos J con K queda KJI, y lo mismo para la otra, queda BK, BJ, más BJ y lo que yo quiero, porque es mi
derivada covariante de la componente covariante. Entonces ahí puedo factorizar todo por un BJ, que eso era lo que quería. Lo mismo que hacer esto. Eso menos dBJ partido en dQi más el símbolo de Christoffel BK. Ahí, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a 0. Y como B es arbitrario, entonces se concluye que lo que acompaña en este producto tiene que ser 0 y por lo tanto la derivada covariante de la componente covariante es muy parecida a la anterior, pero con este menos, ¿cierto? Ahí. Y el K, la suma, digamos, aparece en el índice de arriba en el símbolo de Christoffel. Ya que eso era lo que se pedía demostrar. Entonces, esto como era un problema para ejercitar todas estas cuestiones de notación de Einstein, los símbolos, ¿cierto? Bueno, contravariantes, cosas covariantes, bla, bla, bla. Esas cosas enredadas. ¿Todo bien? ¿Alguna Mati, pregunta? ¿Sí? yo tengo una duda en la parte de atrás o sea, en la página anterior, Ahí. en esa contracción de los B que dijiste que era proporcional como al módulo al cuadrado. Sí. O sea, esa O sea, escala. es el módulo al cuadrado, claro. Pero eso es como para coordenadas cartesianas. O es que, por ejemplo, si son coordenadas, No, por ejemplo, como dos diagonales. para todo, pues siempre la componente covariante, perdón, contravariante, si la contraigo con sus componentes covariantes de un vector, en fondo estoy sumando sobre J, obtengo el módulo al cuadrado, po. Y justamente lo que tú dices, claro, Claro, en sistemas cartesianos eso igual a la suma de las componentes al cuadrado, pero en un sistema cualquiera aparece la métrica, po. ya. ¿Cachai? Por eso lo escribí, por ejemplo, si es que bajamos ahí, claro, queda un factor que depende de la métrica por todo eso, po. Y en cartesianas, claro, esto coincide con delta y k, y por lo tanto esto es sumar las componentes al cuadrado, po. Pero en una cuestión no cartesiana, em, claro, aparecen esos factores de escala dados por la métrica, pero siempre el módulo al cuadrado del vector se mantiene, pues invariante ante el sistema de coordenadas que estemos ocupando, ¿cierto? Pero lo importante es que Entiendo. es un escalar. De hecho, siempre cuando ustedes tienen algo con índice, o más bien, bueno, ustedes ya a esta altura ya están familiarizados con este lenguaje, si es que ustedes tienen algo tensorial y ustedes suman en algún índice, contraen un índice de un tensor, obtienen un tensor de un rango menor que el que tenían. O sea, acá yo tengo, por ejemplo, este tensor de acá, que, por ejemplo, supongamos que tenemos el tensor TIJ igual BJ, BI, ¿cierto? Ese es un tensor de rango 2, pero si yo lo contraigo, que es una matriz, digamos, pero si yo lo contraigo en una componente, o sea, sumo, como lo hicimos acá, que es BJ, BJ, bueno, obtengo algo con una dimensión menor, un rango menor, que es un vector. Perdón, estoy hablando pura tonteras. Estoy hablando pura... Dije todo mal. Si tengo un vector, el BJ, y lo contraigo consigo mismo, obtengo algo de un orden menor, perdón, un rango menor, y el vector es algo de rango 1. Y si lo contraigo, ¿cierto? Consigo mismo, entonces obtengo algo de rango 0, que es un escalar, que es justamente la magnitud. Eso, cuando contraigo tensores consigo mismo en alguna componente, bajo el rango en 1. Eso era lo que les quería decir, que me enredé un poquito. ¿Ya? Gracias. Ya, ¿no hay alguna otra pregunta de este problema? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo Ya. bien. Creo que bien. Ya. Y ahora vamos a algo más aterrizado a una situación física. Lo otro era como
teoría, cosas abstractas de objetos matemáticos que nos sirven para describir un poquito el universo. Pero esto ya es más, bueno, un problema mecánica clásica, o sea, partículas que se mueven y que hacen cosas y todo eso. Bueno, no tiene ni un brillo en verdad. Este problema yo creo que lo han resuelto antes en mecánica así normal. Esto se puede hacer descomponiendo vector y toda la cuestión. Pero acá lo vamos a hacer con las cosas que hemos visto a la mecánica clásica. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán por qué estamos viendo todas estas cosas y las estamos aplicando a sistemas que ya podemos resolver con diagrama de Kuepp-Polit y todo eso. Bueno, porque después aparecen sistemas mucho más complicados, ¿cierto? Que tienen 2, 3 partículas, que tienen constricciones de por medio y todo eso. Sería un cacho ir haciendo diagrama de Kuepp-Polit y toda la cuestión. Entonces va a llegar un punto en que es más fácil y más conveniente usar esta nueva formulación de la mecánica para describir esos sistemas que la con vectores. Pero ya va a llegar ese instante. Entonces, esta es una partícula que se mueve por el interior de una superficie lisa de un cono de ángulo alfa, como me parece en el dibujito, que considerar que la componente del momento angular en la dirección z de la partícula es LZ0 en el instante tiempo igual 0, y que la distancia al eje z en el instante 0 de la partícula es ρ0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir un sistema de coordenadas adecuados para describir este sistema, valga la redundancia, y calcular la base, la métrica, los símbolos de Christoffel de esas coordenadas que hayamos elegido. Entonces, yo para resolverlo en mi desarrollo lo tengo en esférica, ¿ya? También lo pueden hacer en cilíndrica, en cualquier coordenada. Se supone que en principio uno lo puede hacer en cualquier coordenada que se invente, pero obvio que hay que hacerlo en una coordenada que tenga todas las simetrías bonitas del problema, ¿ya? Donde sea fácil considerar esa simetría. Entonces las voy a hacer en esférica, porque en esférica es fácil describir algo que se mueve en un cono, porque se fija una coordenada, ¿cierto? Que es la coordenada del ángulo que forma el vector con el eje z, ¿cierto? El teta. Para nosotros el teta. Entonces vamos a elegir esféricas, ¿cierto? Un punto en esférica. No sé si en clase han hecho todo esto para la esférica o no. Eso de calcular la métrica y toda la cuestión para la esférica, ¿no? Con el profe solamente hemos visto polares, porque Ya. dice que las cosas más difíciles las tenemos que hacer solitos. Sí, de hecho esto, ya, háganlo ustedes, yo lo espero después de un rato, No. vuelvo en 20 minutos. No, sí, No, aquí lo estaba hacemos citando todo, al po. profe. Sí, pero imagínense que en el ejercicio pasado les pusieron coordenadas parabólicas, que fue como lo que vimos en la auxiliar, pero nosotros las vimos en 2D. Después les salió en 3D y claro, era harta matraca. Pero hay que usar los trucos que vimos, po. A ver, en esférica entonces sabemos que la posición de un punto, ¿cierto? Viene dada por R, seno de teta, coseno de phi, n retongo, perdón, nada que ver, pues retongo, nada que ver. X tongo. Más R seno de teta, seno de phi y tongo más R coseno de z, ¿cierto? Ya, entonces, bueno, vamos al tiro a poner la convención, digamos que las coordenadas que yo estoy pasando es como mi Q1 es mi R, mi Q2 digamos que va a ser el teta y mi Q3 va a ser el phi, ¿ya? Para que se acuerden de eso. Ese va a ser el orden que voy a escoger para designarlo. Así cuando escriba las matrices, después el índice 1,2 equivale a r teta, etc. Entonces, la base. La base EI. Bueno, E1, ¿cierto? Que corresponde a el vector posición con respecto a R, que es Q1. Entonces sería llegar y derivar, es muy fácil, que a seno de teta, coseno de phi en x tongo, más seno de teta, seno de phi en y tongo, más coseno de teta, z tongo. ¿Sí? Aquí estoy avanzando un poquito rápido porque son derivadas más o menos fáciles. De R a, o sea, E2 sería de R de teta. Entonces esto con respecto a teta me queda R coseno de teta, coseno de phi, x tongo. R coseno de teta, seno de phi y tongo, menos R seno de teta, z tongo. Y por último, E3 de R a de phi, también fácil, ¿cierto? Menos R seno de teta, seno de phi en x tongo,
más R seno de teta, seno, no hay que ver, coseno. Coseno de phi en itongo. Y en z no tiene porque no hay nada que dependa de phi. Bien, entonces ahí estamos listos con los vectores de la base. Ahora la métrica. Vamos a matraquear. Esta matraca más o menos directa. La métrica, ¿cierto? EI.ej. Entonces G11, ¿cierto? Es el módulo de E1 al cuadrado, ¿cierto? E1.E1. Bueno, y el módulo de 1 al cuadrado, ¿cierto? Sumar todas las componentes al cuadrado tendría, ojalá que me vayan siguiendo, lo voy a hacer más o menos mental, seno cuadrado, coseno cuadrado más, seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi, más seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, puedo factorizar por seno cuadrado de teta, factor de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que es 1, entonces me queda un seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta, también me da 1, ¿cierto? Después, G12 corresponde a hacer el producto punto entre los dos primeros. Si se dan cuenta, me queda R seno de teta, coseno de phi, R seno de teta, coseno cuadrado de phi, más R seno de teta, coseno de teta, seno cuadrado de phi. Al sumarlos me va a quedar R seno de teta, coseno de teta, y después menos R seno de teta, coseno de teta me da 0, ¿cierto? Bueno, es como, más que hacer la matraca a todo esto, si es que no quieren hacer la matraca, es cosa de darse cuenta, bueno, uno sabe que en coordenada esférica estos tres vectores, ¿cierto?, son proporcionales a R tongo, teta tongo y R tongo, teta tongo y phi tongo. Y R tongo y teta tongo y phi tongo son ortogonales, pues entonces los productos puntos cruzados, o sea, los productos puntos entre ellos son 0. ¿Ya? No sé si prefieren que hagamos eso para no estar así como calculando uno por uno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, estos vectores son proporcionales a R tongo, teta tongo y phi tongo. Y forman los tres son perpendiculares entre sí, pues ya sabemos eso de las coordenadas esféricas. ¿Cachai? Entonces, todos los que tengan índices distintos son 0 porque son ortogonales. O sea, la métrica es diagonal en el fondo. Eso es lo que queremos decir. Entonces solo tendríamos que calcular G11, G22, que es el módulo de 2 al cuadrado, que ese sí lo vamos a calcular. Módulo de 2 al cuadrado sería R coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi, más R cuadrado, coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi. Eso me queda R cuadrado, coseno cuadrado de teta, más un R cuadrado, seno cuadrado de teta, me queda R cuadrado. Y finalmente G33, que es el módulo al cuadrado de E3, aquí vemos R cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Ya? Y bueno, todos los otros son 0. Entonces, si lo quieren escribir así como matricialmente, la métrica sería entonces 1 R cuadrado seno cuadrado de teta, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Me siguen? Sí, súper. Ya, qué bueno que no calculamos todas las cuestiones. Bueno, y la inversa, para poder calcular los símbolos de Christoffel necesitamos la inversa, porque como es diagonal es trivial, ¿cierto? Es 1, 0, 1 partido en R cuadrado, 1 partido en R cuadrado, seno cuadrado de teta. Ahí, ¿no es cierto? Esto para que se vea mejor. R cuadrado, ya. Entonces ahora démosle con lo feo. Bueno, no es tan feo en verdad, pero los símbolos de Christoffel. Que el profe les demostró la misma fórmula, creo que la habíamos visto para calcular y que usaron también en el ejercicio. Símbolo de Christoffel, ¿cierto? Omega K y J es igual a un medio de la inversa KL de JGLI más de IGLJ menos de LGIJ. ¿Sí?
Entonces ocupamos eso que tenemos la inversa de la métrica, tenemos la métrica y podemos evaluar entonces los símbolos de Christoffel. Y para esto, bueno, vayamos variando acá y evaluemos los símbolos de Christoffel para cada uno de los K por separado, ¿ya? Entonces, gamma 1 y J, ¿ya? Gamma 1 y J, como la métrica es diagonal, en esta suma de L, porque estoy sumando sobre L aquí, ¿cierto? Porque está repetido el L, solo va a sobrevivir el término con K igual L, o sea, con L igual 1, ¿sí? Entonces todo un medio, igual que como vimos en una clase auxiliar, ¿cierto? Como es esto pasa solo si es que la métrica es diagonal. Me queda D, J, G, 1i más D, I, G, 1J y menos D1, G y J. Hay otra cosa a tener en cuenta aquí, por supuesto, es que la métrica no depende, eso siempre hay que notarlo de antes o tener presente que no va a depender, ¿cierto? No depende de phi en este caso. Entonces todas las derivadas 3 son 0, ¿sí? Para que al tiro la echemos cuando aparezca. Ya, pues entonces ahí escribimos con K igual 1, ¿cierto? La matriz asociada, ¿cierto? Por ejemplo, cuando I es igual a 1 y J es igual a 1, esto de acá queda un medio de G11 por la derivada con respecto a 1 de G11. Pero si se dan cuenta, G11 es 1, una constante, su derivada con respecto al radio, con respecto a la coordenada 1 es 0, y por lo tanto el 1, 1 me da 0. ¿Sí? Ah, y bueno, voy a colocar acá afuera el factor 1 medio de la inversa de G11, y bueno, es 1 medio. Esto de acá, lo puse aquí afuera, ¿sí? Porque G11 es 1. Bueno, para 1,2, ¿cierto? Que es I igual 1, J igual 2. Aquí me quedaría, voy a ir escribiéndolos, de 2G11 más de 1 G12 menos de 1 G12. Pero como es diagonal la métrica, estos términos mueren y queda la derivada con respecto a teta de G11. Y de nuevo, como G11 es una constante, la derivada con respecto a teta, 0. Ya, vamos a hacer lo mismo para 3. Bueno, de nuevo, si es que hago 1,3, ¿cierto? El único término que me sobrevive, por ejemplo, acá tengo de 3G11, la derivada con respecto a 3 eran 0, lo acabamos de decir, entonces ese término no está. Aquí tendríamos de 1G13, como la métrica es diagonal, G13 es 0, y acá tendríamos menos de 1G13, que por la misma razón que la métrica es diagonal también es 0. Entonces el 1,3 es el elemento 1,3, I igual 1, J igual 3 es 0. Después veamos el 2,2, po. El 2,2 quedaría entonces este término de acá, que es D2G12, como la métrica diagonal se muere. Aquí quedaría el término D2G12, que es el mismo que antes, la métrica diagonal se muere. Y acá me queda menos de 1G22. Y G22 es R cuadrado. Entonces la derivada con respecto a 1, que es R, es 2R, entonces me queda menos 2R aquí. Así como que estamos calculando la métrica más o menos mental. ¿Ya? No estoy ahora, perdón, estamos calculando los símbolos de Christoffel así, más o menos mental, porque igual no es tan fea la métrica como para derivar. Pues si es que fuera más complicado, bueno, escribimos aparte las derivadas y todo eso. Me van siguiendo, ¿cierto? Ya están capos para calcular símbolos de Christoffel. Estamos bien, ¿cierto? Ya, y nos queda poquito porque nos faltan 2 elementos de esta, porque como es simétrica, entonces después reflejamos todo lo que tenemos en un lado y en el otro. Entonces me queda ahora el 2,3, ¿cierto? El de acá. El 2,3 sería de
3G12, que es 0 porque la métrica es diagonal, de 2G13, que también es 0, y después me queda de 1G23, que también es 0, entonces me da 0 este elemento de acá. Y por último el 3,3, que si se dan cuenta, el primero y el segundo van a ser nulos porque voy a tener derivadas de la métrica, la componente 1,3, que es 0. Entonces me queda solo menos la derivada con respecto a r de la componente G33 de la métrica, que es r cuadrado seno cuadrado de teta. Con respecto a r me queda entonces menos 2r seno cuadrado de teta. Y entonces este símbolo de Christoffel es este, digamos. Es 0, 0, 0, 0 menos r, 0, 0, 0 y menos r seno cuadrado de teta. No sé si quieren que calculemos todo el resto o se los coloco nomás como conocido. Ya. Después ustedes lo calculan entonces y verifican si están bien. Entonces, aquí era 0, 1 partido en R, 0, 0, más. Escribirlo de nuevo. 0, 1 partido en R, 1 partido en R, 0, 0, 0, 0, 0, menos seno de teta, coseno de teta. Y gamma 3 y J es 0, 0, 1 partido en R, 0, 0, arco tangente de teta. Que siempre me tiento a escribir 0 en todos lados. 1 partido en R, arco tangente de teta, 0. Ya, eso solo es símbolo de Christoffel después de calcularlo. Después de un buen rato pensando ahí y derivando como loco, tenemos ahí los símbolos. ¿Ya? Así que para que ustedes lo hagan después y verifiquen. Entonces ahí tenemos la parte A. Para la parte B, escriba por componentes la versión covariante de la segunda ley de Newton para este problema, incluyendo la fuerza de constricción, que es algo que vieron hoy día, ¿cierto? Entonces, para la parte C, ¿cuál es la ecuación de Newton covariante con constricción? Bueno, era la masa de la partícula, ¿cierto? Por la segunda derivada de la componente J. Mejor, la voy a llamar K. ¿Ya? K más los símbolos de Christoffel, ¿cierto? K y J, Q punto I, Q punto J, menos las fuerzas que no son de constricción, digamos, como el peso y todas esas cosas, y acá menos el lambda L de CL, ¿cierto? De K. Donde aquí está la fuerza de constricción, ¿cierto? CL es la Lésima constricción. Y estos son para constricciones que se conocen como holónomas o holonómicas, que es que se pueden expresar en el fondo como una ecuación. ¿Ya? Entonces, si es que yo tengo una constricción que se puede expresar como CL igual 0, digamos, de las variables de mis coordenadas, entonces esa es la constricción y el lambda L, ¿cierto? Es lo que se conoce, o algo proporcional al lambda L, es la fuerza de constricción, ¿sí? Eso es la ecuación que teníamos antes, básicamente de Newton, pero le colocamos otra fuerza que es por debida fuerza de constricción. Y ojo que cuando uno hace esto de la constricción, uno plantea las ecuaciones primero como si las variables, como si todas las coordenadas estuvieran libres, sin constricciones, y después uno impone las constricciones. No al revés. No tiene sentido que imponga las constricciones desde el principio si estoy hablando de que tengo constricciones. Porque si no metería el tiro ya menos la fuerza tanto con la constricción. Entonces, para escribirla, bueno, tenemos los símbolos de Christoffel y le damos nomás. Pues, por ejemplo, en R tongo sería masa por la coordenada 1, la segunda derivada, más los símbolos de Christoffel por los productos entre las velocidades, ¿cierto?
Entonces, si se dan cuenta, como el símbolo de Christoffel es diagonal en 1, en k igual 1, voy a multiplicar esta matriz por esas cosas, o sea, sumar, y solo sobreviven los q.2 al cuadrado y q.3 al cuadrado, ¿cierto? Que corresponde a teta punto cuadrado y phi punto cuadrado. ¿Y cuál es el factor que lo acompaña? Bueno, esos símbolos de Christoffel de ahí. Entonces sería los de acá, perdón. Menos r, teta punto cuadrado, menos r seno cuadrado de teta, phi punto cuadrado. ¿Se dan cuenta? Es la misma componente r de la aceleración en esférica, que obvio que eso es lo que estamos haciendo. O sea, es otra forma de hacer lo mismo, pero esto es más general porque uno puede inventarse cualquier coordenada que no sea ortogonal y puede deducir, por ejemplo, la ecuación de Newton en esas coordenadas raras. Ya, pues, y eso menos la fuerza. Ya, aquí tenemos que este péndulo tenía, sí, estaba sometido a un campo gravitacional G. Entonces, antes de eso voy a hablarles de cómo uno escribiría el peso. Por aquí abajito lo voy a poner, o acá atrás mejor, por aquí abajito. Sí, la fuerza, ¿cierto? Sería menos mgz. Y bueno, nos gustaría escribir gz, o más bien z-tongo en función de los vectores de la base de esta nueva base, ¿cierto? Porque tenemos que identificar la componente késima de esa fuerza. Entonces, para hacer eso, ¿qué hacemos? Bueno, tratemos de formar z a partir de estos vectores. Y bueno, de acá se ve, por ejemplo, que z-tongo, ¿cierto? Si multiplicamos E1 por R, ¿cierto? Y E2 por, perdón, E1 por R seno de teta y E2 por coseno de teta y lo restamos, tenemos justamente algo que es proporcional a z, ¿cierto? O sea, lo que estoy diciendo es que R seno de teta E1 menos coseno de teta E2 es igual a, eso me da R por z tongo. Entonces z tongo en función de los vectores esto es seno de teta por E1 menos coseno de teta partido en R por E2. ¿Sí? Perdón, estoy haciendo... Era al revés. Multiplico E1 por coseno, tengo un coseno cuadrado R. Si multiplico E2 por seno, tengo un seno cuadrado y ahí me va a dar seno cuadrado, coseno cuadrado 1. Y los otros términos se me van a eliminar, pues, porque va a aparecer acá un R seno de teta, coseno de phi por coseno de teta, y acá voy a tener un R coseno de teta, seno de teta, coseno de phi, que es lo mismo que el X. Bueno, y así con las otras componentes. Pues me va a sobrevivir solo la componente en z también. Menos 0. Ahí. Entonces será esto de acá. Coseno de teta menos seno de teta partiendo. ¿Ya? Entonces aquí si expresamos z de esa manera, entonces nos damos cuenta al tiro del peso que es, entonces sería menos mg coseno de teta o en la dirección 1 más mg seno de teta partido en r en la dirección 2. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Mi F1 y aquí tenemos el F2. ¿Sí? No hay F3. Entonces me quedaría más mg coseno de teta. ¿Sí? Y me falta entonces la constricción. La constricción que es esta, que tiene que tener esta forma. O sea, vamos a ponerle menos un lambda por la derivada parcial de la ecuación que me define la constricción con respecto a la coordenada 1. Entonces, ¿cuál es la constricción acá de esta partícula? ¿Cuál es la única constricción que tiene en términos de estas coordenadas? Es que, bueno, como está en un cono, entonces teta, la coordenada teta en esférica, ¿cierto? Tiene que ser igual a alfa. Que se puede escribir como teta menos alfa igual 0. Por lo tanto, la ecuación que me define la constricción, c de teta menos alfa igual 0, es que c de teta menos alfa, ¿cierto? Perdón. Depende de teta, alfa.
Entonces C de teta, alfa es teta menos alfa o alfa menos teta, da igual en verdad eso. C de teta, alfa es teta menos alfa. Esta es la ecuación esta es la función cuyo cero, ¿cierto? Me da la restricción, que es la que aparece en la ecuación. Esta restricción holónoma. Entonces, aquí la voy a anotar también para tenerla a mano, que C depende solo de teta. Más bien, no sé para qué le puse el alfa si las coordenadas son... La constricción solo depende de teta y vale teta menos alfa. Con alfa da todo el problema. Entonces, como no depende la constricción de la coordenada 1 de R, entonces aquí no aparecen fuerzas de constricción a lo largo de R. Entonces la ecuación de Newton en esta componente es 0. ¿Ya? Por ahora. Ya después en teta tongo, lo mismo. M teta 2 puntos y la suma de los símbolos de Christoffel por los productos puntos y el símbolo de Christoffel asociado a la coordenada 2, ¿cierto? Con el K igual 2 es esta, que no es diagonal y si se dan cuenta sobreviven estos términos fuera de la diagonal, que son los correspondientes a 1, 2, 2, 1, o sea, los que tienen las coordenadas R punto y teta punto, y aparece dos veces porque como es simétrico, entonces queda... Ah, ya todo esto me mandé una... Ah, no, está bien, está bien. Ya, entonces queda dos veces partido en R, teta punto, R punto, y después este término diagonal que va a ir acompañado de un phi punto cuadrado, ¿cierto? Que va a ser entonces menos seno de teta, coseno de teta, phi punto cuadrado. ¿Me siguen, cierto? Como ir reemplazando esto en la ecuación, los símbolos de Christoffel con las velocidades de las coordenadas. Y después la fuerza, la componente 2 de la fuerza, menos mg, seno de teta partido en R. Y acá sí aparece, ¿cierto? La fuerza de constricción, que es menos el lambda, digamos, hay una constricción, por la derivada parcial de esta función c con respecto a la coordenada 2, que es teta, y da 1. Entonces me queda menos lambda simplemente. ¿Ya? Que si se dan cuenta, la identificamos, es proporcional a la fuerza normal que le hace el cono. Y la vamos a calcular y todo. Y por último, teta tongo. Teta tongo, lo mismo. M, teta, 2 puntos. Aquí los símbolos de Christoffel también son fuera de la diagonal. Me queda más 2 partido en R. R punto, phi punto. Y aquí también quedan estos términos fuera de la diagonal. Más 2 arco tangente de teta. Por estos 2, 3, por lo tanto, phi punto, teta punto. Y en fin, no hay fuerzas de nada, ni una cuestión, así que 0. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahora? Esto es lo que tienen que saber hasta ahora, lo que vieron hoy día en clase. Es como plantear estas ecuaciones cuando tenemos constricciones holonómicas. No me cuesta decirlo. Ya, entonces, ya, eso, pero también nos falta, ahora vamos a imponer definitivamente la restricción. Pues una vez que ya ponemos las ecuaciones y con las constricciones y todo, ahora hacemos, digamos, la ecuación c de teta igual 0. O sea que teta es igual a alfa. Entonces se me mueren hartas cuestiones. Se me muere todos los que tengan teta punto, ¿cierto? Entonces me queda m, r 2 puntos, menos r seno cuadrado de alfa, phi punto cuadrado, más mg coseno de alfa, igual 0. Ya, acá se me dan varios, acá me queda menos m seno de teta, coseno de teta, phi punto cuadrado, y no es teta, sino que alfa. Menos mg seno de alfa partido en r menos lambda igual 0. Y finalmente, bueno, m phi 2 puntos
más 2 partido en R punto phi punto igual 0. Estas son las ecuaciones ya una vez impuesta la constricción y incluyendo las fuerzas de constricción y todo. ¿Ya? O sea, ahí tendríamos las ecuaciones de Newton. Me interesa si está todo bien. Sí, no. Mati, ¿te puedo pedir un favor? Dime. ¿Puedes volver a la pizarra anterior? Sí. Perdona, es que justo cuando pasaste en la parte C, vino alguien a dejar una cosa en mi casa, así que tuve que abrir. Ah, ya. ¿Cómo pasaste de de los símbolos de Christoffel? Porque ya está la fórmula, pero no. ¿Cómo cachaste como para llegar a la fórmula como de Rotongo? Me perdí en ese paso. Ah, ya. Como estas cuestiones de acá, de dónde aparecen. Sí, o sea, ¿Eso? sé que está la matriz, pero me perdí en el entremedio. Ya, mira, lo que pasa es que acá esto es su símbolo de Christoffel, ¿cierto? La componente K, que las tenemos todas aquí para distintos K. Ya, y es como multiplicar una matriz por este par de vectores. ¿Ya? Que es como, en el fondo, hacer esta multiplicación, como Q1, Q2, Q3, por el símbolo de Christoffel, que los tenemos, por este vector Q con puntos. Cómo hacer eso en el fondo, pero bueno, más fácil de ver es que, pucha, uno va viendo los símbolos de Christoffel que no son cero. Por ejemplo, ya, este símbolo de Christoffel, ¿qué coordenadas tiene de esta matriz? 2, 2, ¿cierto? Entonces, en la suma va a ir acompañado de un Q.2, Q.2, ¿cierto? Porque I y J son iguales y valen 2. Bueno, pero Q2 era teta, la definí como la coordenada teta, entonces me queda teta punto cuadrado. Entonces, por eso, el que acompaña al menos R es teta punto cuadrado. ¿Ya? Ahí. Y después, por ejemplo, lo mismo para este. Este de acá que es menos R seno cuadrado de teta, tiene coordenadas 3, 3 en esta matriz y por lo tanto va a ir acompañado de un Q.3, Q.3, que en el fondo lo único que sobreviven son los que no son 0. Entonces va a aparecer ahí va a aparecer el menos R seno cuadrado de teta por Q.3 o por Q3 punto al cuadrado, ¿cierto? Pero Q3 era phi, entonces aparece con un menos R seno cuadrado de teta por un phi punto cuadrado. ¿Ya? Después lo mismo para la segunda. Para teta, por ejemplo, tenemos K igual 2, ¿cierto? Aquí en esta ecuación sería K igual 2. Tenemos que considerar esta matriz de acá. Y esta matriz, ¿cierto? Tiene estos términos cruzados no nulos que son 1, 2 y 2, 1. ¿Sí? Sí. Entonces, como es simétrico, va a aparecer dos veces en el fondo. Se aparece dos veces esto por Q.1, Q.2. O si quieres verlo también, es lo mismo que decir el elemento de la matriz 1, 2, elemento de la matriz 1, 2 por Q.1, Q.2 y además aparece el elemento de la matriz 2, 1, Q.2, Q.1, pues, pero como los productos conmutan y todo, entonces queda dos veces ese elemento por Q.1, Q.2. Y ese elemento, bueno, es 1 partido por R, entonces me queda 2 partido por R, Q.1, Q.2, pero Q.1 es R punto, Q.2 es teta punto, entonces aparece aquí este 2 partido por R, teta punto, R punto. Y así lo mismo para todos. Po. Después este diagonal es 3, 3, entonces va a aparecer acompañado de un phi punto cuadrado, entonces queda menos seno cuadrado, coseno cuadrado, coseno de teta, seno de teta, phi punto cuadrado. Y para el 3, bueno, se considera esta matriz de acá, que bueno, de nuevo tiene estos términos fuera de la diagonal, que son los con 1, 3, coordenadas o componentes 1, 3. Entonces aparece dos veces, ¿cierto?
2 partido por R acompañado de Q.1, Q.3, que es R.Φ. Que esto es lo que está acá. Y después, bueno, esta otra también que está fuera de la diagonal, que tiene componentes 2, 3, o 3, 2, ¿cierto? O sea, aparece 2 veces arco tangente de θ.Φ. Que es de acá. Ya, Ahí dale, sí, me queda ¿se súper entiende? claro. Sí, Ya. muchas Ya. gracias. Entonces, eso, y tenemos las ecuaciones. No sé si hay más preguntas, ¿no? Ya. Entonces ahora, bueno, se encuentre las fuerzas de constricción en función de los datos del problema. En verdad no se pueden encontrar en función de los datos porque van con, o sea, sí se puede, pero no se puede dar como cuánto vale porque tenemos, si se dan cuenta, no, sí se puede. Vamos, todo se puede. Ya, entonces se encuentre, una vez que ya planteamos las ecuaciones de Newton, de aquí en adelante es como mecánica de pregrado, o sea, sí, están en pregrado todavía. Mecánica de plan común, ¿ya? Porque tenemos ecuaciones de Newton, son las mismas de siempre, hay que resolverlas y hallar cosas. Por ejemplo, lo típico, aquí en Phi y Tongo, lo típico que uno hace para estas ecuaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta ecuación la multiplicamos por, bueno, esta ecuación es equivalente a esta, ¿cierto? Porque la masa ya no importa, voy a multiplicar por R, queda 2 R punto Phi punto igual 0. Esta ecuación, según Phi, equivalente a esta. ¿Qué es lo que hacía uno acá? No sé si se acuerdan. Uno multiplica, ¿cierto? Por R punto. Entonces queda R punto Phi 2 puntos. Va. Perdón, me voy a multiplicar no por R punto, sino que por R. En este caso. Multiplicamos por R y queda R cuadrado Phi 2 puntos más 2 R punto Phi punto igual 0. Que esto lo podemos escribir como la derivada temporal de R cuadrado Phi punto. ¿Sí? ¿Ven eso, cierto? O sea, para arreglar el producto, 2R punto Phi punto, que es justamente el segundo término, y R cuadrado Phi 2 puntos, que es el primer término. Phi 2 puntos. Entonces eso me dice que R cuadrado Phi punto es constante. Claro que básicamente es proporcional al momento angular, entonces ahí vamos a encontrar en función del dato algo. Entonces si se dan cuenta, no sé si lo ven a la primera, pero esto m, ¿cierto? M por R cuadrado Phi punto, justamente la componente z del momento angular. Bueno, si es que no lo ven, pueden calcular el momento angular LL, ¿cierto? Es igual a R cruz P, que es igual a M R cruz B, y expresar R, ¿cierto? Que no es más que R por R tongo, cruz B, que con todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Es R punto por E1 más teta punto por E2 más phi punto por E3. Y bueno, ahí hacemos los productos cruces. Y bueno, todo eso. Porque, a ver, R es R por E1. Entonces, claro, aquí es más fácil hacer los productos cruces. Y E1 por E1 es 0, E2 por... y en este caso es más fácil aún porque como teta punto es 0, porque teta igual alfa, digamos, tenemos la constricción. Entonces me sobrevive solo E1 cruz E3, que eso es menos E2, entonces me queda menos M R Phi punto E2. ¿Ya? Entonces si eso lo proyectamos en Z, que es el momento angular, y vemos la componente E2, la componente de Z en E2, esto me queda justamente
mr cuadrado phi punto seno de alfa. Ya, que ese es el momento angular. Entonces, bueno, salvo por el seno, esto es el momento angular según z. O sea, esto era. Se me había olvidado el seno. Ya, el momento angular, ¿cierto? De R cruz P, lo escribí en términos de mis coordenadas esféricas, ¿cierto? Esto y esta es la velocidad. Entonces hice el producto cruz E1 con E3, me queda menos E2, y E2 me retrocedo a E2, E2 era esto, y lo proyecto en Z. Entonces me queda la proyección en Z menos R seno de teta, que en este caso teta vale alfa, entonces me va a quedar mr cuadrado phi punto seno de alfa. Ahí tenemos la componente en Z al momento angular, y esto en el tiempo igual 0, me decían que era, tiempo igual 0 era LZ0. Entonces eso vale todo el rato LZ0. Entonces ahí puedo encontrar cuánto vale esa constante R cuadrado phi punto en todo el movimiento, que es LZ0 partido en M seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Entonces, si esto lo reemplazamos para la ecuación en teta, podemos encontrar la fuerza de constricción, podemos despejar el lambda en función de R en el fondo. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos esto en la segunda ecuación, la ecuación según teta, bueno, aquí podemos escribir al tiro el lambda. Eso implica que la fuerza de constricción, o lo que es proporcional a la fuerza de constricción en verdad, salvo un cambio de unidades, es mg seno de alfa partido en R. Mg seno de alfa partido en R. Perdón, con un menos. Sí, todo con menos. Menos mg seno de alfa partido en R. Más m seno de alfa coseno de alfa phi punto cuadrado. Menos m seno de alfa coseno de alfa phi punto cuadrado. Ya, esa es la fuerza de constricción, y para dejarla al menos en función de R, porque tenemos que ahí entonces menos mg seno de alfa partido en R menos m seno de alfa coseno de alfa, y phi punto cuadrado es L cuadrado Z0 partido en MR a la cuarta seno cuadrado de alfa. Eso quiere decir que el lambda de R es menos mg seno de alfa partido en R. Este se me simplifica al M y me queda arco tangente, ¿cierto? Menos arco tangente de alfa LZ0 al cuadrado partido en R a la cuarta, ¿no? Ah, no, aquí este M era cuadrado, por lo tanto me queda un M abajo. Partido en M R a la cuarta. Esa sería algo proporcional a la fuerza de constricción. Ahora, si quisiéramos determinarlo totalmente en función de los datos del problema, tendríamos que... Sí, perdón. Gracias, Martín. Arco tangente nada que ver, pues a la función inversa. Cotangente. De hecho, aquí también la embarré porque aquí no era arco tangente, era cotangente. Sí, pues cómo va a aparecer una función inversa ahí. Ya. Ahí estamos. Entonces, cotangente, eso, y bueno, para encontrar la función de los datos tenemos que resolver cómo varía R en función del tiempo, ¿cierto? Entonces, para eso ocupamos la ecuación en R, y no lo voy a hacer porque si no se nos va a ir todo el tiempo. Pero lo que habría que hacer en estricto rigor ahora, y de hecho ya se nos fue el tiempo, lo que tendríamos que hacer en estricto rigor es tomar esta ecuación en R, reemplazarle el phi punto cuadrado, ¿cierto? Que obtuvimos en función de LZ y todo eso, y vamos a llegar a una ecuación diferencial para R, que hay que integrarla con las condiciones iniciales, como uno lo hacía en mecánica, de que, bueno, R punto en cero es el problema, que creo que aquí falta. Creo que aquí falta cuánto es R punto en cero, no se da de dato.
Ya, pero dense un R punto, no sé si será integrable tampoco la ecuación, ya, pero lo vamos a dejar hasta ahí como la fuerza de constricción en función de R por ahora, ya, para que no nos vayamos a integrar esa ecuación horrorosa. Entonces, lo que les quiero mencionar es que esto no es precisamente la fuerza, porque esto es algo proporcional a la fuerza, porque acuérdense que los vectores E tienen el factor de escala metido adentro, ¿sí? Entonces, en verdad, la fuerza de constricción, así vectorialmente, bueno, en el caso de muchas constricciones sería la suma, ¿cierto? Lambda L, de todas las fuerzas de constricción por las derivadas parciales TQL, ¿cierto? Evaluadas en la constricción, por supuesto, evaluadas en C igual 0, bueno, por los vectores unitarios asociados al OL. ¿Sí? Aquí estoy haciendo una suma que nada que ver, no. Ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso solo hay una constricción, es lambda dCA de teta, ¿cierto? Evaluado en teta igual alfa, por E2, ¿cierto? Que es el vector que corresponde a teta. Entonces sería la fuerza de constricción, que ya la calculamos acá anteriormente en función de R. Y para poder realmente darla como en unidades de fuerza, tenemos que ver que E2, ¿cierto? Es expresarla en función de algún vector unitario, como para normalizar las unidades de E2. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la magnitud de E2 es, bueno, ya la vimos en la métrica, es es R, ¿cierto? Porque la magnitud al cuadrado es R cuadrado. Entonces, como la magnitud es R, entonces E2 es R por algún vector unitario que en verdad es el tetatón. Entonces, esto se puede escribir como el lambda por la derivada de la constricción con respecto a teta a 1. Entonces, el lambda por R teta unitario. Entonces, la fuerza de constricción es lambda R, así en Newton, en unidades de fuerza. Entonces, finalmente, la fuerza de constricción en función de R sería menos mg seno de alfa, que es la normal según como que le hace el peso, más cotangente de alfa L cuadrado Z0 partido en mr cubo, y eso según teta tongo. ¿Sí? Entonces la magnitud, digamos, en fuerza, en Newton, con las unidades correctas, es esa. ¿Ya? Siempre hay que normalizar, acuérdense que esos vectores E1 y 2 no son unitarios, tienen algún factor de escala metido. Ya, pues. Entonces eso, y lo último que se pide de este problema, que no creo que alcance, es encontrar la condición para tener órbitas circulares y encuentre la frecuencia de pequeñas oscilaciones en torno a la órbita circular. Típica cuestión de mecánica también, saber resolver esas ecuaciones, plantearle condiciones y todo eso. Entonces la D, la D, lo primero que podemos hacer, era lo que no quería hacer, es la parte C, en verdad, es tomar la ecuación en R tongo, evaluar phi punto en función de R, que es LZ0 partido en MR cuadrado, seno de alfa, que a esta ecuación igual a menos G coseno de alfa, dividí por la masa también. Esa es la ecuación, por si acaso, en R tongo. Esta ecuación de acá en R tongo, que dividí por la masa y evalué phi punto igual lo que tengo acá. Phi punto igual LZ0 partido en MR cuadrado seno de alfa. Entonces queda eso. Y bueno, esto de acá se simplifica, se me van los seno cuadrados. Y me queda más bonita. Y lo que uno le hace a esta ecuación, ahora sí, uno multiplica por R punto, ¿cierto? Integra en el tiempo. Por ejemplo, en tiempo igual 0 y en tiempo igual t. ¿Ya? Entonces un medio R punto cuadrado menos R0. Porque cuando multiplique por R punto aquí, esto es la derivada. Bueno, esto ya lo deben cachar de mecánica, ¿no? No sé si hago muchos pasos. O sea, aquí me queda... A multiplicar por R punto me queda la derivada total de R punto cuadrado medios menos
L cuadrado Z0 partido en M, y aquí me queda, ¿cierto?, un R al cubo, y R punto partido en R cubo es lo mismo que más 2 R punto... ¿Qué estoy haciendo? El 2 va en el denominador, R cuadrado ahí, porque me quedaría menos 1 partido en R cubo por R punto, y eso es lo mismo que la derivada de 1 partido en 2R cuadrado. Bueno, y si paso esto para acá, bueno, me queda más mgr punto, entonces más mgr coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, eso es una derivada, formé una derivada total, por lo típico que uno acostumbra a hacer en mecánica, es igual 0. ¿Sí? Y si uno integra esto entre dos instantes, bueno, uno tiene que r punto cuadrado menos el r punto evaluado en 0 medios. En el fondo esto es la conservación de la energía si uno multiplica por la masa, ¿cierto? Me queda partido en 2m, 1 partido en r, menos 1 partido en r0, que eso es dato también, al cuadrado. Ojo, R0 no es datos, pero ρ0 es dato, pero uno lo puede relacionar como R0, pues lo voy a anotar aquí para que después reemplazar en función de los datos, es ρ partido en seno de alfa, ¿cierto? Ya, pues. Entonces eso, y además más mg r menos r0 coseno de alfa, igual 0. ¿Ya? Y lo que estaba diciendo Javiera, en la fuerza de restricción, el término que no corresponde a la normal, ¿a qué está asociado? En verdad, todo este término corresponde a la normal, po. ¿Cierto? Sí. Esto es como la normal, ¿ya? No hay... Es la fuerza de constricción que aparece. Porque si te das cuenta va según teta tongo, y teta tongo es normal a la superficie del cono porque el cono está dado solo en la dirección en la que varía R y phi. Entonces, es la normal, ¿ya? Eso. Entonces tenemos esta ecuación que integramos la ecuación de movimiento una vez y bueno, como queremos, el problema nos dice en esta parte, queremos órbitas circulares. Entonces digamos que R, ¿cierto?, es algún R fijo, una órbita circular. La distancia al origen, ¿cierto?, va a ser la misma. Entonces poniendo eso aquí, ¿cierto?, podemos encontrar ese radio fijo, digamos. ¿Sí? Porque como R punto va a ser 0, ¿cierto? Supongamos que partió, ya estaba en esta órbita circular, entonces R punto 0 también lo hacemos 0. Entonces queda L cuadrado Z0. Lo único que yo quiero primero es encontrar ese radio. Queda 1 partido en R mayúscula cuadrado menos 1 partido en R0 cuadrado, que es dato. ¿Cierto? Y eso tiene que ser, bueno, más mgr menos r0 coseno de alfa igual 0. Aunque me conviene más haber hecho eso acá al tiro, pues no sé para qué me compliqué tanto. Podría haber pasado al tiro R2 puntos y en esta ecuación ya despejo el R. Sí, hagamos eso entonces mejor para no... En esta ecuación de acá, si reemplazamos R igual un R fijo, R mayúscula, digamos, podemos despejar ese R, el radio de giro. Y les va a dar que R cubo es L cuadrado Z0 partido en M cuadrado G coseno de alfa. Ese es el radio de la órbita circular. Pero no se está pidiendo eso, pues se está pidiendo qué condiciones deben cumplirse en función de los datos del problema para que se establezca eso. Entonces, ahí nos sirve lo que estábamos haciendo recién. ¿Sí?
Y por eso no nos dan la velocidad en R al inicio, pues, porque ya tenemos que un medio, eso lo que habíamos hecho recién era esto, ¿cierto? Que se cumple esto de acá. ¿Cierto? Eso dedujimos de integrar la ecuación en R tongo. Ya. Pero como ahora queremos que queremos, ¿cierto? Órbita fija, o que el R sea constante, entonces, bueno, R punto que sea 0, y que este R justamente sea ese R de la órbita fija que calculamos antes, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, podemos ver que 1 partido en R cuadrado, lo podemos escribir aquí de una forma todo esto más bonita. Aquí, a ver. ¿Cómo hice esto? Ah. Ya, esto de acá se puede escribir como R0 cuadrado menos R cuadrado partido en R cuadrado R0 cuadrado, que eso se puede factorizar como R más R por R0 menos R partido en R cuadrado R0 cuadrado, que si lo paso al lado lo puedo factorizar todo. Entonces me queda menos R0 punto cuadrado medios igual a ¿qué cosa? Igual a menos G. No, el G no se factoriza el G. Igual a menos R menos R0 factor de G coseno de alfa más L cuadrado Z0 partido en 2 M cuadrado R cuadrado R0 cuadrado factor de R más R0. ¿Ya? Lo que hice entonces fue reemplazar el R por el radio de la órbita circular y bueno, expresar esto de una forma más bonita, pasarlo a la derecha, factorizar por SR menos R0. ¿Ya? Y entonces aquí llegamos a que R0 punto cuadrado tiene que ser igual a 2 veces R menos R0 por esto de acá. Entonces, si se dan cuenta, para que se pueda establecer esa órbita circular, lo que tiene que pasar es que esto tenga solución. O sea, tiene que existir alguna condición inicial para la velocidad en R tal que esto tenga solución. O sea, que en el fondo pedimos que esto de acá sea positivo, porque es esa condición inicial al cuadrado tiene que ser igual a algo. Y para que eso tenga solución, al menos solución física posible, no me da un número complejo, imaginario, eso tiene que ser igual a un número positivo. ¿Ya? Entonces esto me da, digamos, dos condiciones, o más bien una, y es que esto de acá siempre es positivo, si se dan cuenta. Esto de acá siempre es positivo. ¿Por qué? Porque es un cono y la partícula se mueve adentro del cono, entonces mi alfa, por ejemplo, va entre 0 y pi medio, pues porque si fuera más de pi medio, sería como un cono invertido y la partícula iría como por arriba de ese cono, ¿ya? Y se iría cayendo como en este cono infinito. Pero como alfa está entre 0 y pi medio, para que se cumpla lo que sigue cumpliéndose en el problema, que una partícula que está dentro de una superficie cónica, entonces esto está entre... bueno, esto está entre 0 y 1, y esto de acá son puras cosas positivas. ¿Ya? Todo esto de acá es algo al cuadrado por la suma de unos radios que son positivos partido en cosas al cuadrado. Entonces, esto es positivo más esto otro que es positivo dentro de ese intervalo de alfa, entonces es positivo. Entonces, para que se cumpla que esto tenga solución, R tiene que ser mayor a R0. O sea, esto tiene que ser positivo. Y como R está acá, era LZ0 cuadrado partido en M cuadrado G coseno de alfa elevado a la 1/3. Entonces, eso tiene que ser mayor que R0. Y esa es la condición inicial en el fondo. Esa es la condición para que se pueda establecer una órbita circular. ¿Ya? O sea que la posición desde donde la solté la partícula,
que viene dado por SR0, tiene que ser menor que esa cantidad de ahí. ¿Ya? Menor que el momento angular al cuadrado, que tiene que ver con la velocidad con la que lo solté. Y si eso se da, entonces esto de acá tiene solución y por lo tanto puedo tener órbitas circulares. ¿Ya? Eso. Y hasta ahí llegamos porque se nos fue el tiempo, pero la otra parte, que es la de pequeñas oscilaciones, bueno, todos saben hacer pequeñas oscilaciones, es decir que R, ¿cierto? Es un R más algún delta muy chico. También pueden hacer phi igual phi punto, digamos, de equilibrio más un phi chico. Y eso lo meten a la ecuación y se quedan con puras cosas a orden lineal y van a llegar a una ecuación para un movimiento armónico simple. E identifican la frecuencia con la cosa que acompaña al término lineal en la variable. Sí, voy a subir el desarrollo como de todos los auxiliares, como lo he estado subiendo hasta ahora. Así que ahí lo miran mejor cómo se hace. Y el problema 2 es más cortito porque es como plantear la misma ecuación de Newton covariante, pero sin constricción, así que es más fácil. Pero hay un potencial ahí, así que tienen que ingeniárselas cómo expresar la fuerza como un menos gradiente de un potencial, pero en unas coordenadas medias raras. ¿Ya? También les voy a subir el desarrollo, que es muy cortito. Si queda alguna pregunta, ya para... Era muy largo este problema, pero... Si que se perdieron en alguna parte, igual me puedo quedar a decirles ahí. Voy a dejar de grabar, así que me voy a despedir de los que están viendo la grabación. Despídanse también ustedes.